Este video es el número 11. Este video es acerca de lo mismo, del maligno, el brujo, famoso brujo que es ilusionista nada más, y mi madre biológica tratando de arrebatar mi alma ya grande. Y al otro lado mi Dios, el Dios de Abraham, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y yo tratando de conquistar el alma de mi madre. Reventando, tratando de la seguir por 40 y más años para la honra y gloria del Dios de Abraham y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. 40 y más años tratando de reventar cadenas de generación en generación, un soldadillo espiando por la obra de mi Padre Celestial. Bueno, en el video anterior les mencioné del poder de la mente y cuál es la confusión de los que siguen al diablo. Bueno, en el video anterior mencioné eso, mencioné por qué creen tanto, ¿verdad?, en los famosos ilusionistas brujos. Y una de las cosas es esa, ¿verdad? Claro, le mencioné en un video anterior que le voy a explicar acerca exactamente de lo que también los atrapa el brujo ilusionista con los pichingos o esos muñecas o muñecos con trapos o qué sé yo, que les ponen alfileres a todo el cuerpo, aquí y allá, le voy a explicar eso casi ya al final que esté dando, porque voy a hacer un resumen de las cosas que mencioné anteriormente, las voy a traer juntas para que así haya una explicación más detallada acerca del mal, entre el mal y Dios. Y esto es para la honra de mi Padre Celestial, porque esto es para ayudar a las personas a que no vayan a perecer, no pierdan la vida o no pierdan el tiempo y dinero, incluso hasta su propia salud y vidas de sus amados, por causa de creencias erróneas, creencias falsas, que no tienen ningún sentido y no tienen la veracidad o que sea el facto, verdad y todo eso, nada de eso. Bueno, en uno de los anteriores videos que he mencionado, se me han quedado cosas pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando niño, una crucial que les voy a contar, como mi abuelita, la mamá de mi papá, esa señora linda, era mi ángel, era el número uno ángel en esta tierra. Por ella andaba cerca, andaba a medida mi mamá, a dónde estaba yo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque mi madre se levantaba yo a medianoche, yo creo que, y mira, yo lo único que me recuerdo claro, tú te recuerdas, yo me voy atrasando hasta la edad, yo traspasé los 3 años, 2 años. Mira, yo no sé, no voy a exagerar, pero yo ya caminaba, ¿verdad? Pero yo ya caminaba, yo no sé si estaba entre unos año y medio o 2 añitos y medio. Pero mi madre, ¿por qué mi abuelita era así? Porque mi madre se levantaba a medianoche, nadie sabía. Y entonces, yo no sé si eran la medianoche, las 12 o 4, qué sé yo, aunque supuestamente viajaba a consultar a su lugar allá, pero raro que en ese aspecto, en ese lapso, mi madre me llevaba a mí, pero yo me recuerdo que fuimos a un lugar de San Isidro que le llaman el Barranco de la Pesa. Yo recuerdo que con mi madre vamos, y yo me recuerdo que me lleva agarrado en la mano y me va y me lleva. Yo me recuerdo como cuando, nada más que este párrafo de la Biblia es verídico y es para el bien de Dios, y este es el contrario. Esta alma o este ser me lleva al becerrito, pero para ofrendarlo al diablo, y mientras que Abraham era para ofrendarle a Dios. Dios le pide a Abraham eso para ver la capacidad de su fe y amor hacia él, mientras que acá, el otro lado, mi madre va con un propósito de quedar bien con el diablo, el mentiroso, o sea, algo que no iba a hacer efecto en nada, pero me lleva. Y yo recuerdo que ella va
y un niñito, ella va, y vamos cerca de un gran abismo, hay un abismo allí es entonces, y me va bajando primero, ahí me decía, camina, camina, camina. Entonces yo a medianoche con miedo, yo la miraba, sea un niñito, para un bebé, para un niñito de esa edad, el Dios del bebé en su mentecita es su mamá, su papá. El refugio de Dios es mamá y papá. Imagínate. Aquí, pero que yo le doy gracias a mi Padre Celestial porque Él me protegió en todo aspecto. No importa quién estuviera a mi lado maligno, Él estaba conmigo, mi Cristo Jesús, y Él me protegió. Mira, yo notaba que me empujaba, así me empujó, pero casi me obligaba. Entonces ella bajaba, yo bajando aquellos pasos, aquellas como escalas así, gradas, no eran gradas, sino que eran barranquitos pequeños, hasta que para allá a medianoche no se miraba, pero cuando ya crecí yo viviendo, ese era un gran abismo, y me llevó, y yo me recuerdo que me empujó, y yo me rodeé así, y yo no noté nada, era un niñito, yo creí que yo me había caído, pero yo noté que en la espalda me tocó y me empujó. Entonces yo la volteé, mami, y agarrado así, ella solo mirándome así, mami, 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 me caigo, mami. Y yo me agarré y solo me quedaba viendo. Entonces yo me agarré y así con los ramitas me vi agarrando y salí. Y agarré, mami, mami, casi me caigo y le agarré la mano. Y se regresó la señora. O sea, para haber consumado eso, ella tenía todo el poder de hacerlo, pero hay algo de que la detuvo ahí. Pero yo solo al ser divino que andaba conmigo. O sea que siempre me visitó, me habló, me instruyó. Y ese es un ser divino que me protegía. Como quien dice, este es mi elegido para mi propósito en la tierra y no te lo vas a llevar. Y no te lo vas a llevar. Y yo regresé a casa. Por eso es que mi abuelita, yo no sé si Ilmita, que ya no tengo en paz, no sé si era ella o yo niñito, contaba, porque los niñitos cuentan. Los niñitos de añito y medio, si sabe hablar, y más que yo era un lorito, yo de niñito era para hablar, bla, 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 yo hablaba y entonces mi abuelita me escuchaba y también mi abuelita preguntaba, y Ilmita y yo éramos los preferidos de mi abuelita. Y Ilmita, porque Ilmita era trigueñita, pero bien hechita. Y Ilmita tenía una naricita bien hechita, parecía una virgencita. Y ella tenía un parecido, o sea, ella bien hechita, mi hermanita, su carita. Entonces, pero como eran apegadas con mi abuelita, ella también, entonces bien ella, pero yo le contaba las cosas a mi abuelita. Pero llegó a un punto, cuando llegué 3 añitos, ya grandecito, ya como 4 añitos, porque mi abuelita ya cuando me mandaba a recetar con mi primito para que la fuera a ver, porque a veces no quería ir a verla yo, pero es que alguien me instruía que no fuera. Y claro, la misma señora, la madre biológica, pero no capté yo que un día me dijo, no la vayas a ver a él, sino que ella hablaba cosas negativas de la familia de mi papá, siempre hablando negativo. Y claro, yo al ver eso, escuchar a esos niñitos, entonces yo como ella hablaba negativo, el niñito tiende a seguir a sus padres y a rechazar también lo que ellos rechazan. Entonces, por eso es que mi amiguito me engañaba para que fuéramos a jugar afuera de la cerca y allí me llevaba a la fuerza por mi abuelito. Bendito sea, que Miguelito, mi primito, sé que Dios lo guarde siempre al primito y que me lo guarde siempre a él. Entonces, porque él fue un soldadito de aquel gran soldado de Dios que fue mi abuelita. Bueno, cuando llegaban de mi abuelita, me decía, buenas, y como mi abuelita me llamaba Rolito, de cariño me llamaba Rolito, porque yo creo que cuando me preguntaban a mí cómo me llamaba, para decir Rolando, yo decía Rolito. Entonces, pero ellas sí me decían Rolito. Y aquel amor que sentía que me tenían ellos, todos ellos, no solo ella, sino que el resto de ella, por ejemplo, la señora, muy linda ella, doña Tila Gómez, parece que ella sí. Ella era tan linda conmigo también allí. Y cuando llegaba ahí a la casa de ella, mi abuelita ahí conmigo. Pero una vez escuché a mi abuelita decir,
Y me escuchaba, papi, ¿cómo ha estado? Bien, mamita. ¿Y ha jugado bastante por ahí? ¿Qué ha hecho? Ahí sí, preguntaba, ya empezaba, y ya veía yo. Y yo nunca me recordé, pero yo creo que yo le contaba, como estaba más pequeñito, no me recordé haberle dicho cosas, pero yo sé que yo le decía cosas. Pero un punto fue de que mi abuelita viene y me dice, no me dijo a mí, sino que ella dijo, él ya no quiere contar cosas, él ya no dice nada. Entonces, esa fue la única que te digo, porque me va a decir algo, me decía mi abuelita. Me decía, no, me dice, ¿alguien le ha dicho que no me diga nada? No, lo decía mi abuelita yo. Pero no, es cierto, sí, yo tenía como ya empezaba como a, madre, lo mismo a que lo que ya comentaba y hablaba, entonces yo me sentía como que no debe ser nada. Bueno, eso fue esa pasada y esa. Bueno, lo que le quiero yo en el aspecto anterior, esa fue otra. Otra de las cosas, ya cuando yo nos movimos de ese lugar chiquito, ya nos movimos a Poza Azul, un lugar muy bonito que es en Poza Azul, y ahí ya pasa los turistas ahí, todas esas cosas, una carretera principal del país ahí, bueno, negocio, como era tan emprendedora mi madre, o sea, ella trabajadora, no se le quita el crédito, era una señora emprendedora de trabajo. Entonces ella, mira, cómo las cosas, ella y yo, lo raro es que siempre yo andaba allí y no andaba bien, no sé cómo era, pasaba eso, pero ella siempre me andaba a mí. Me recuerdo, ella hizo un barracón, le llaman allá, un barracón, una casa de madera, ella la hizo trabajando. Y sabes qué, vendiendo frutas mínimas, todo eso. Y yo con ella, para allá más que y una cabecita, mira, yo tenía, no sé, 5 añitos, y una cabecita que hace cestitas en la cabecita yo, y andaba con aquellas frutitas así, cargándolas, y las vendía. Y mira, cuando hizo esa cuestión, que ella dijo, mi niñito andaba ahí cargando esas frutas y con él la pagamos. Nunca dijo nada, más bien parecía, ponía a mi hermano y a mí me llamaba Tullido. Tullido, ¿qué? Decía. entonces, pero yo me ponía a pensar, ya grandecito, y yo la miraba la ingratitud que ella era, ¿va? ¿Cómo era aquello? Pero lo lindo es que llegaba este ser divino y en la noche como que me iluminaba la mente y me explicaba lo negativo con lo positivo y me entrenaba, o sea, a cómo mi vida iba a ser, o sea, me entrenaba a que el dolor iba a llegar más fuerte mediante yo iba a ir creciendo y que la sanación iba a venir por medio de él hacia mí, pero que no le despegara su manito preciosa. Entonces yo, ¿a qué me mantenía en vida? Casi por cosas negativas. Cuando mi madre, en esa época, yo ya fui a la escuela, mira, yo fui a la escuela yo creo que estaba en primer grado, yo ya estaba aprendiendo, allí viajaba como una mía de profesora a San Isidro, viajaba yo a la escuela. Me acuerdo de mi primito Pancho, que con él nos íbamos, y también había más, pero como mi primito Pancho, él fue el primero le prediqué la palabra de Dios. Cuando yo leí el Nuevo Testamento en Mateo, y yo me empapé de la palabra de Dios, del Hijo de Dios, ese que llegaba a verme a mí, y yo, ese ser divino que llegaba a mí, entonces yo a Pancho que mi Dios lo tenga en su santo seno aquel día que despierte Panchito, a Pancho Rivera, el hijo de tío Lisandro, él le predicaba la palabra y Pancho me escuchaba y le decía yo, y yo todo el camino predicándole la palabra de Dios a Pancho, pero aquel niñito de 7, 6 añitos, 7 añitos, con la gargantita como un nudo y predicando la palabra de Dios, los niñitos, Dios mío. Y yo le predicaba a Pancho y Pancho me escuchaba Pancho todo el camino, esparciéndole todo lo que la palabra de Dios que les prediqué. Y entonces, pero lo que le quiero decir yo en ese punto es que cuando yo regresaba, una vez yo regresé, ya venía solito yo de la escuela, regresé. En la casa había un único ser. Mira cómo es Dios. Dios usa a los animalitos. Como yo me diría que la señora no tenía amor para mí, mira cómo es Dios.
come su santo poder y glorioso poder. No te abandone en nada. Lo que necesitas, te lo pones sin que te des cuenta. Bueno, yo vengo y voy llegando de la escuela a la casa. Y yo tenía una perrita chiquitita, una perrita ya estaba también cachorrita, pero ya andaba y todo. Cada vez que llegaba la perrita me recibía, mira, con aquel amor, levantaba las patitas y como una bebé que recibe a su amo, llegaba yo y me recibía. Yo sentía aquel amor por aquella perrita y la abrazaba la perrita ahí. Y yo cuando ya venía de la escuela, antes de llegar a la escuela, yo venía desesperado por el recibimiento que me iba a dar la perrita. Siempre me recibía. Y que fue la sorpresa mía. Mira cómo es el diablo. Terrible, Dios mío. Entonces llegué yo y la perrita, yo vi que, y viendo donde la perrita, mira, la perrita no aparece. Llegué yo y viendo, y lo primero que yo vi, y estaba sentado un primo. No voy a mencionar el nombre de este primo, pero estaba grande ya, más grande que yo, estaba muchacho, yo estaba un niño. Pero lo que te quiero decir yo es que este primo estaba ahí. Y lo primero que dije yo, y él como si me estaba esperando para verme, a ver qué cara ponía yo de lo que había ocurrido ahí. Pero mira, viene y le digo yo, y le mencioné el nombre, hey, ¿no me viste la perrita? Le digo, la perrita. Y yo como triste, yo con temor, pero la perrita. Y ¿la viste la perrita? Y se rió, perrita. En la llanta de un carro se fue. Ay, que se reía. Y hasta ahí en la llanta. Cuando decía aquello, el corazoncito mío se partía al escuchar aquello. Y de veras no. Entonces le decía, no, estás mintiendo, le decía yo. No, y se reía. Sí, decía. Nah, es mentira. ¿Dónde está? Le decía yo. A saber, dice. Ahí se la llevaron, dice. Se la llevaron, dice. Ahí se la llevaron, dice. Saber. Y nada, decime, ¿qué pasó? ¿Quién se la llevó? Le digo. Porque la perrita no fue matada por un carro ni nada de eso, porque inmediatamente cuando un perrito moría, ahí quedaba, o sea, en la carretera y nadie lo levantaba siempre y ahí no había nada, indicios de que la perrita la mató un carro, nada de eso. Y mira, que yo le iba a ir a preguntar a la señora, la madre biológica, yo aquel temor, yo solo la miraba y aquella caminando para allá, aquella señora. Mira, aquella perrita fue como si era mi hijita o mi hermanita o algo, de que tú sabes, un niño es como un padre grande que pierde un niño, aquel dolor o cosas así. Mira, aquella perrita para mí era un miembro casi, porque era amor, un elemento amor. Y eso mi padre me lo puso ahí, pero mira, aquella perrita, y en mis pequeñitos añitos, yo quería escuchar o saber dónde estaba, por lo menos para verla a la distancia, verla. Y eso me conformaría. Y yo me recuerdo de que niñito, ella visitaba a una familia, parece que estaban en La Lima, La Lima, por Río Lima había unos lugares tan lindos ahí, que hay lugares lindos con bosques y bajadas y con ríos, bien lindo ahí. Pues ahí tenían unos trabajadores que era una familia de mi mamá. Y yo creí, y yo pensé que a ese lugar fue que regalaron la perrita. Sí, ellos la regalaron a uno de ellos a ver. Pero de la distancia, una vez que yo fui, me parece que... no. Sí, a esos lugares. Pero mi mamá, cuando estaba en esa edad, yo pequeñito, ella se iba a esos lugares, pero a comprar granadillas. Y como les digo, mi mamá era muy emprendedora. Pero ella siempre andaba conmigo, no sé. Cuando llegaba a ese lugar, ahí se sentaba en el borde de La Lima, a esperar. Aquel niñito yo. Y le decía, mami, vamos hasta allá, le digo, donde están las familias, creo que... Yo no sé si era una sobrina que estaba ahí de mi mamá, en ese lugar, era temporalmente por la producción de que hacían ahí ellos y después se movían al pueblo ya, en la familia mía. Entonces, mientras se dio la producción de ahí, de esas tierras fértiles,
Y yo en mi mente creía que ella había regalado a mi perrita a ese lugar. Le decía, mami, vamos allá, le vamos a visitarle. Y ella decía, no, aquí estamos. Estábamos en el borde de Lima todavía. Para bajar abajo tenía que bajarse unos 10 minutos caminando y ya estaba allá. 15 minutos caminando y ya estaba ahí. Decía, vamos a ver. Y de lejos mirábamos unos perritos. Yo así, ¿ve? Aquel deseo de ver. Y decía yo, y me paré así y se me salieron las palabras. Allá parece que está mi perrita. Parece que es mi perrita que está allá. ¿La regaló mi perrita? No, no le voy a decir acá. Serio. No le seguí preguntando. Pero a la distancia tan lejos que no, solo miraba perrita allá acá. Pero no la distinguí si en realidad era la perrita. Yo creo que ella era o no era ella. Pero el caso es que yo no creo que esa señora haya sacrificado a la perrita en honor a su amo, el diablo. Pero tampoco creo no creo que fue capaz de hacer eso, porque no creo, porque de la manera como el primo se puso ahí de risueño y él no sabía la dimensión de que valía creo para mí, y como era un niño también juguetón y todo eso. Entonces yo quizás creo que quizás la regaló, ¿verdad? Pero no vamos a eso de que lo que hizo con la animalita, ¿verdad? Sino que la acción, o sea, todas las acciones que les he contado en los videos anteriores, cómo me mandó a Comayagua solito, cómo para que yo me pasara algo, cómo ella en ese barranco de la presa, cómo me empujó, cómo mató a mi perrita, cómo ella me llamaba inútil cuando le hacía cosas en bien para ella, cómo me acusó de 4 añitos de que yo estaba viendo, me acusó de inmoralidad sexual de 4 añitos un niño. O sea, todas las cosas de la conjugación y todas las cosas que pasaban y que pasaron de la de bebé niñito, esas son las últimas cosas que se me recordaron, ¿verdad? Pero como le repito, cuando yo viví con mi papá y que mi papá, yo lo hice a mi papá, no es que lo hice, sino que yo lo conquisté a mi papá para que viniera a las arcas de mi Padre Celestial, al camino de Dios, por medio de las cosas que él miraba en mí y yo que le explicaba y le decía. A mi papá yo lo dejé preparado como cuando mi Dios y Dios me dijo, como si me decía mi Jesús, tengo sed, pero solo tengo sed de frutas. Y fui a recoger aquellas frutas y las limpié y las lavé y las dejé limpitas y las traje en un plato y se las puse, Padre, aquí están las frutas que tú deseas. Esa fue la fruta de mi padre, que la dejé solo servida para que la consumiera. Llegó un pastor, me acuerdo que era de Ciguatepec, que llegó que el Señor y empieza a agarrar a mi papá. Mi papá ya estaba listo y aceptó a Dios. Y de ahí, como les dije, fuimos, alabamos el nombre del Señor, habíamos apostolado y todo eso. Y lo lindo, mira, mi papá aprendió a tocar guitarra. No sabía anteriormente, cuando era cristiano aprendió a guitarra y cantaba el canto y él decía, ya no estoy solo, el Señor está conmigo, ya no hay tristeza ni dolor, porque el Señor está conmigo. Ese canto nunca se me olvida. Mi papá cantaba ese canto, ya no estoy solo, el Señor está conmigo. Entonces, eso era lo más lindo para mí cuando el papá vino ahí, pero a mi mamá nunca, ya cuando yo nunca la pude conquistar, o sea, convencer de mí también. Como le repito, quien conquistó a mi mamá fue mi hermana, pero se cayó. Como le repito, cuando mi mamá se cayó del video anterior que les dije que ese pastor vestido de oveja venía a cobrar diezmo cuando el diezmo no existe, entonces creo fue una de las que y más cosas que pasaron que la conjugadas hicieron que mi madre biológica caera. Y Dios mío, cuando de 3 demonios, o sea, 3 malos espíritus que están en una persona y después vienen a reforzar con 4 más, se convierten en 7 y derriban a esta persona, ay Dios mío, una persona así se convierte capaz en lo más se convierte en una persona de pensamientos y capacidades capaces de hacer cualquier maldad como lo máximo. Y entonces yo quedé, antes cuando conquistaron a mi mamá, estaba en posición de descanso con mi espada y mi escudo y mi casco, en posición de descanso cuando Irmita conquistó a mi madre. Pero cuando mi madre cayó, era como, antes peleaba con 3,
ahora vienen 7 juntos. Y ahí es cuando yo, ahí sí, man. Pero era cuando, mira, más me pasaban cosas cuando yo más contacto con mi padre, no sé. O sea, miraba series. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que pasaban cosas así, eran unas batallas durísimas de sobrevivir. Pero así es, y para la honra y gloria del Padre Celestial, yo les voy a dejar este video hasta aquí. Como le repito, este es el video número 11 para la honra y gloria de mi Padre Celestial. Que me los bendiga a todos los que ven esos videos, que sean bendecidos usted y su familia, y que Dios me los guíe por sendero del bien. Los que vean estos videos y tomen ejemplo de ellos y Dios me los guíe.